Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo de hoy lo quiero empezar preguntándote, ¿quieres aprender alemán y no sabes por dónde empezar? Pues quédate conmigo porque hoy vamos a tratar un tema que suele dar muchos dolores de cabeza, pero que es necesario dominarlo para arrancar, los casos. Si quieres entender las oraciones en alemán, es imprescindible conocer los casos alemanes y sus preposiciones. Una vez los domines, también verás que vas a acabar dominando las estructuras de las oraciones. Igual que conjugamos los verbos en español y sabemos que tenemos que añadirle una desinencia a la raíz del verbo según el tiempo verbal, la persona y el número, por ejemplo, yo hablo, tú hablaste, él hablará, etc. Algo parecido pasa también con las declinaciones en alemán. La declinación alemana consiste en añadir una desinencia a los sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos y números. Pero en este apartado sobre las declinaciones nos adentraremos con más profundidad en otro vídeo. ¿Y qué es lo que pretendo explicándote todo esto? Pues simplemente decirte que las desinencias varían según el caso, en alemán Fall o Kasus, el género y el número. Entonces, en pocas palabras, podemos identificar en qué caso están las diferentes partes de la oración en función de las desinencias, los artículos y las preposiciones que las acompañan. El caso en alemán, Fall o Kasus. El concepto de caso es una de las cosas que más cuesta cuando empezamos a aprender alemán. Simplemente se refiere a la función que tiene la palabra dentro de la oración. En alemán existen 4 casos. Nominativo o nominativ. Se centra en el sujeto de la oración, es decir, la persona o la cosa que realiza una acción. Acusativo o accusativ se centra en el objeto directo, designa qué o quién recibe la acción expresada por el verbo. Dativo o dativ es el objeto indirecto, designa aquello que es destinatario o beneficiario de la acción expresada por el verbo, sin que la acción del verbo recaiga directamente sobre este. Y finalmente genitivo o genitiv muestra posesión y otras relaciones. A continuación trataremos los artículos definidos e indefinidos que usaremos en los diferentes casos en alemán. Artículos definidos e indefinidos en nominativo. El caso nominativo se utiliza para el sujeto de la oración. El sujeto es la persona, el lugar, la cosa que hace algo, como por ejemplo hablar, beber, caminar, etc. O es algo, como joven, viejo, antiguo, etc. El género y el número del sujeto determinarán qué artículos, adjetivos o pronombres usarás en el caso nominativo. En la tabla que podéis ver en la imagen, vemos en la primera columna los artículos en el caso nominativo con sus respectivas traducciones al español. En primer lugar tenemos der, que significa el, das, que también significa el, pero es un neutro singular, die significa la, femenino singular, plural para todos los géneros, ein significa un, es un masculino y un neutro singular, eine es una, es un femenino singular, kein es no o no ninguno, es un singular masculino y neutro. Y por último, keine es un no o no ninguna, es un femenino singular y plurales. Zum Beispiel, veamos algunas frases como ejemplos. Sujeto masculino, der Mann ist alt. Sujeto femenino, eine Ente schwimmt. Pato en alemán es femenino. Sujeto neutro, kein Kind schläft. Artículos definidos e indefinidos en acusativo. El caso acusativo muestra a la persona, el lugar o la cosa que recibe la acción del verbo. En este caso, solo las formas masculinas singulares de los artículos son diferentes del nominativo. En la siguiente tabla podemos ver, de nuevo, en la primera columna, el artículo en acusativo y sus respectivas traducciones al español. En primer lugar tenemos den, significa el, das. El es un neutro singular, die significa la, es un femenino singular, plural para todos los géneros de nuevo. Einen significa un, es un masculino singular. Ein también significa un, es un neutro singular. Eine significa una y es un femenino singular. Keinen significa no, no ninguno.
Kein significa no o ninguno, es un singular neutro. Y por último, keine, no o no ninguna, es un singular femenino y plurales. Zum Beispiel, objeto directo masculino. Der Mann isst den Nachtisch. Objeto directo femenino. Das Kind liest eine Geschichte. Objeto directo neutro. Meine Eltern essen kein Brot. Artículos definidos e indefinidos en dativo. El caso dativo en alemán se usa para objetos indirectos. La acción en la oración se realiza para o a veces hacia el objeto indirecto, que suele ser una persona. En primer lugar tenemos den, que significa el, es un masculino y neutro singular. En segundo lugar, der es la, es un femenino singular. Den, que puede ir seguido por n o en, añadido al adjetivo o al sustantivo que modifica y significa los o las, plural para todos los géneros. Einem significa un, es un masculino y neutro singular. Eine significa una, es un femenino singular. Y por último, keinen, que puede ir seguido por una en o en, añadido al adjetivo o al sustantivo que modifica y significa no o ninguno o ninguna, para todos los géneros. Zum Beispiel, objeto directo masculino. Die Schülerin gibt dem Lehrer ein Buch. Objeto indirecto femenino. Das Kind zeigt der Mutter eine Blume. Objeto indirecto neutro. Die Großeltern kochen dem Mädchen das Abendessen. Artículos definidos e indefinidos en genitivo. El caso genitivo alemán se usa para mostrar posesión y algunas otras relaciones. En general, el genitivo tiende más a encontrarse en la escritura que en el habla. A veces escucharás que el caso dativo se usa con la preposición von, que significa de, para reemplazar el genitivo posesivo. En primer lugar, tenemos des, que puede ir seguido por una es o es añadido al adjetivo o al sustantivo que modifica y significa el, en masculino y neutro singular. Der significa la, es un femenino singular o plural para todos los géneros. Eines puede ir seguido por es o es, de nuevo añadido al adjetivo o al sustantivo que modifica y significa un, en masculino y neutro singular. Eine significa una, femenino singular. Keines puede ir seguido por es o es, añadido al adjetivo o al sustantivo que modifica y significa no o ninguno, en singular, masculino y neutro. Y por último, keine significa no o no ninguna, es un singular femenino y plurales. Puesto que el genitivo se usa a menudo para expresar posesión, puedes usarlo con adjetivos posesivos. Este es uno de los patrones más fáciles de memorizar, ya que solo hay dos terminaciones. En esta tabla vas a encontrar en la primera columna el adjetivo posesivo genitivo masculino y neutro. En la segunda vas a encontrar sus formas en femenino y plural. Y en la tercera columna encontraremos de nuevo sus traducciones al español. En la primera columna tenemos la forma del adjetivo posesivo genitivo masculino y neutro, meines. Su forma femenina y plural es meine y su traducción al español es mi. Después, deines, deiner, tú. Singular informal. Seines, seiner, su. Ihres, ihrer, su. Femenino. Unseres, unserer, nuestro. Eures, eurer, vuestro. Plural informal. Ihres, ihrer, su. Plural. Y ihres, ihrer es tú o su. Es un plural formal. Zum Beispiel, Greta liest das Buch ihrer Mutter. Sie trägt Annas Rock. Eines Tages sah Martin ein Bild seiner Familie in der Zeitung. Espero que el vídeo de hoy os haya sido muy útil para ayudaros a aclarar vuestras dudas sobre los casos en alemán y si es así, ponedme un like y suscribiros a mi canal.